Crecí en un pequeño pueblo donde todos se conocían. Las calles eran cortas, las casas estaban siempre abiertas, y cualquier cosa que hicieras tarde o temprano terminaba siendo tema de conversación en la tienda, en la plaza o en la iglesia. Durante mucho tiempo pensé que eso era algo normal, hasta que un día mi nombre comenzó a repetirse demasiado en las conversaciones de los demás. Cometí errores. Decisiones que en su momento parecían pequeñas, pero que con el tiempo se fueron acumulando como piedras dentro del pecho. No fue un solo error, fueron varios. Relaciones que no funcionaron, promesas que no supe cumplir, momentos en los que elegí el camino fácil en lugar del correcto. Poco a poco la gente empezó a mirarme diferente. No era odio lo que veía en sus ojos, era algo peor. Era ese silencio incómodo cuando yo llegaba, esa manera de evitar mirarme directamente. Esas conversaciones que se detenían cuando pasaba cerca. Con el tiempo aprendí a evitar a todos. En el pueblo había un pozo antiguo donde todos iban a buscar agua. Por la mañana siempre estaba lleno de gente. Mujeres conversando, niños jugando, hombres cargando cubetas. Yo dejé de ir a esa hora. Prefería caminar hasta allí cuando el sol estaba más alto y las calles estaban vacías. Así nadie tenía que verme y yo no tenía que escuchar los murmullos. Ese día el calor era fuerte. El camino de tierra levantaba polvo con cada paso y el sol caía sobre mi cabeza como si quisiera empujarme de regreso a casa. Pero necesitaba agua, así que seguí caminando hasta el pozo. Cuando llegué, me detuve. Había alguien sentado junto al borde, un hombre. No era del pueblo, eso era evidente. Su ropa estaba cubierta de polvo del camino y parecía cansado, como alguien que llevaba horas caminando bajo el sol. Pensé en dar media vuelta, no quería hablar con nadie, pero él levantó la mirada y me vio. Sus ojos no tenían esa expresión que yo ya conocía demasiado bien. No había juicio, ni curiosidad incómoda, ni desprecio. Solo me miró, como si me conociera. Intenté ignorarlo y bajé mi cubeta hacia el agua. El sonido de la cuerda rozando la piedra rompía el silencio. Estaba concentrado en sacar el agua cuando escuché su voz. ¿Podrías darme un poco de agua? Me sorprendió, no porque me hablara, sino porque me lo pidió con una sencillez que me desarmó. Lo miré con desconfianza. ¿A mí me pides agua? Él asintió levemente. No sabía por qué, pero esa pregunta despertó algo dentro de mí. Tal vez llevaba demasiado tiempo acumulando silencio. La gente de aquí prefiere no hablar conmigo, le dije. Si supieras quién soy, probablemente tampoco me pedirías nada. El hombre no se movió. Su expresión no cambió. Si supieras quién soy yo, respondió con calma, tú serías quien me pediría agua. Fruncí el ceño. ¿Agua? Si ni siquiera tienes con qué sacarla. Entonces dijo algo que nunca había escuchado antes. El que bebe del agua de este pozo volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Me quedé en silencio. No sabía si estaba hablando en serio o si simplemente era un viajero extraño que hablaba en metáforas. Pero había algo en su voz que me hizo escucharlo con atención. Si tienes esa agua, le dije, dámela. Estoy cansado de venir aquí todos los días. No hablaba solo del pozo, y creo que él lo sabía. El hombre me miró por unos segundos, como si estuviera leyendo algo que yo mismo trataba de ocultar. Luego dijo con tranquilidad, ve a llamar a tu familia y vuelve. Sentí un nudo en el estómago. No tengo familia, respondí rápidamente. Él sostuvo mi mirada. Has tenido varias personas en tu vida, dijo suavemente, pero ninguna ha logrado llenar lo que llevas dentro. El balde casi se me cae de las manos. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. Nadie en ese pueblo decía esas cosas en voz alta, pero todos las pensaban. Era el tipo de verdad que se convertía en rumor y caminaba por las calles disfrazada de susurros. Pero este hombre no lo decía con desprecio, lo decía con tristeza. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja. Él no respondió de inmediato. El viento levantó un poco de polvo a nuestro alrededor, y por un momento todo quedó en silencio. Entonces dijo,
Yo puedo darte el agua que tu corazón ha estado buscando. No era una frase religiosa, no sonaba como un sermón, era más bien como una promesa tranquila. Me senté en el borde del pozo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía de verdad. No como el pueblo me veía, no como yo mismo me juzgaba, sino como si hubiera algo en mí que todavía valía la pena salvar. He intentado muchas cosas, le confesé. Pensé que si encontraba a la persona correcta todo cambiaría. Pensé que si empezaba de nuevo en otro lugar podría olvidar mi pasado. Pensé que si trabajaba más, si me distraía más, si evitaba pensar, tal vez algún día dejaría de sentir este vacío. Bajé la mirada. Pero la sed siempre vuelve. El hombre asintió. Porque el corazón humano fue hecho para algo más grande que todo eso. Sus palabras no eran complicadas, pero parecían llegar directamente a un lugar profundo dentro de mí. Entonces dime, le pregunté, ¿dónde encuentro esa agua? Él respondió con una serenidad que todavía recuerdo. La encuentras cuando dejas de huir de la verdad y permites que Dios vuelva a entrar en tu vida. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era tristeza, era algo más profundo, como si durante años hubiera cargado una armadura pesada y de pronto alguien hubiera abierto una pequeña grieta. Las lágrimas comenzaron a salir sin que pudiera detenerlas. No lloraba por mis errores, lloraba porque por primera vez alguien me hacía creer que mi historia no estaba terminada. Cuando levanté la mirada, el hombre ya se estaba poniendo de pie. «Espera», le dije. «¿Cómo te llamas?» Él sonrió. «Algunos me llaman maestro». No dijo nada más. Simplemente comenzó a caminar por el camino polvoriento por donde había llegado. Me quedé allí sentado durante varios minutos, mirando el agua del pozo. Pero algo había cambiado. No sé cómo explicarlo. Seguía siendo el mismo pueblo, las mismas calles, las mismas personas. Mis errores no desaparecieron, ni mi pasado se borró de repente. Pero dentro de mí ya no había la misma sed. Sentía paz. Una paz extraña, como si una puerta que llevaba años cerrada se hubiera abierto. Tomé mi cubeta, la llené de agua y caminé de regreso al pueblo. Mientras avanzaba por las calles, algo dentro de mí me decía que no podía guardar esa experiencia para mí. Así que hice algo que nunca hubiera imaginado hacer. Comencé a hablar con la gente. Les conté que había conocido a un hombre junto al pozo. Un hombre que parecía saberlo todo sobre mí y que, aún así, no me rechazó. Les dije que sus palabras habían cambiado algo dentro de mi corazón. Al principio algunos se rieron, otros me miraron con curiosidad. Pero poco a poco comenzaron a preguntar: ¿quién es ese hombre? ¿Dónde está? Y entonces comprendí algo que no había entendido antes. Aquella sed que llevaba dentro durante tantos años no era una maldición, era una señal de que mi corazón estaba buscando algo que solo Dios podía dar. Y ese día, junto a un pozo bajo el sol del mediodía, descubrí que el agua que realmente quita la sed no viene de la tierra, viene de Él. La historia que acabamos de escuchar refleja algo muy profundo que todos llevamos dentro: la sed del corazón humano. En ella, una persona llega al pozo en el momento en que nadie más está allí. No quiere miradas, no quiere preguntas, no quiere recordar su pasado. Ha intentado llenar el vacío de muchas maneras: relaciones, cambios, distracciones, pero la sed siempre regresa. Y justo en ese momento, aparece un hombre que le pide agua y termina revelándole algo más profundo: que la verdadera sed no es del cuerpo, sino del alma. Y precisamente esa misma verdad es la que encontramos en el Evangelio de hoy, tomado de Juan capítulo 4, donde se narra el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana junto al pozo. La mujer también llega al pozo a una hora extraña, al mediodía, cuando el calor es más fuerte y casi nadie va a buscar agua. Muchos estudiosos piensan que probablemente lo hacía para evitar a la gente, para no escuchar comentarios o miradas incómodas. Pero allí ocurre algo inesperado. Jesús inicia una conversación con ella. Todo comienza con una frase sencilla: «Dame de beber».
Pero Jesús no busca solamente agua. Él quiere llevar a aquella mujer a descubrir algo mucho más profundo, que el corazón humano tiene una sed que ninguna cosa de este mundo puede llenar. Por eso le dice algo que cambia completamente la conversación. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesús no habla de agua física, habla de la vida nueva que Dios quiere dar, de una relación con Él que transforma el corazón desde dentro. Poco a poco la mujer comienza a entender que aquel hombre no es un viajero cualquiera. Jesús le muestra su vida, le revela su historia, pero no para humillarla, sino para abrirle una puerta nueva. Y entonces sucede algo hermoso. La mujer que había llegado sola, evitando a todos, termina corriendo al pueblo para anunciar que ha encontrado al Mesías. Este evangelio nos recuerda algo muy importante. Todos tenemos una sed interior. Podemos intentar llenarla con muchas cosas, pero siempre volverá. Solo Cristo puede saciar verdaderamente el corazón humano. Por eso hoy la pregunta es sencilla: ¿de qué tiene sed tu corazón? Porque Jesús sigue diciendo lo mismo que dijo junto a aquel pozo: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás.